Pues hermanos, el mensaje de hoy ya tuvimos la lectura ahorita temprano, y el tema de este mensaje se llama el juicio individual. ¿Ok? Nosotros sabemos por la Escritura que Dios va a juzgar a todo ser humano, y el que va a juzgar, ¿quién es? Jesucristo. Él es el que nos va a juzgar a todos, vivos y muertos, dice la palabra de Dios, vivos y muertos. Yo quiero decirle una pequeña introducción de este mensaje y comprender una doctrina que es muy importante en las Escrituras. La palabra muerte en la Biblia significa separación. No es que debe de existir. La palabra muerte es separación. Entendemos que todos tenemos un nacimiento físico. Todos vamos a tener una muerte física. ¿Ok? Muy bien. También la palabra me enseña que hay un nacimiento espiritual. Cuando la persona cree en lo que Dios ha hecho para salvarnos, entonces tiene su nacimiento espiritual. Recuerda Jesús cuando habla con Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo no entendía a qué se refería. Dijo, ¿tengo que otra vez ir al vientre de la madre? No, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, espiritualmente. Y le explica precisamente Jesús esa parte tan importante de nacer de nuevo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nacemos de nuevo. Entonces ya tuve mi nacimiento físico y tengo mi nacimiento espiritual. ¿A qué edad cuando me convierto a Cristo? Ahí tengo mi nacimiento espiritual marcado en las Escrituras. Ahora también la Biblia enseña que hay una muerte espiritual. La persona que cree en el Evangelio y tiene su nacimiento espiritual no tiene la muerte espiritual. Pero la persona que tiene su nacimiento físico y tiene su muerte física, tiene su muerte espiritual. ¿Por qué tiene su muerte espiritual? Porque nunca nació de nuevo. Entonces yo debo distinguir en las Escrituras a qué se refiere cuando está hablando de muerte. ¿Es la muerte física o es la muerte espiritual? Es importante entender esto en las Escrituras para comprenderlas mejor. ¿Ok? La muerte, hay muerte física, hay muerte espiritual, cuando es condenado en el lago que arde con fuego y azufre una persona. Entonces, 2 nacimientos y 2 muertes en las Escrituras. Es importante esa introducción. Hermanos, Dios nos hizo para ser eternos. Somos creación de Dios, pero para ser eternos. Hay algunas sectas que enseñan que te mueres y ya todo se acaba. No es así. Claro que no. El cuerpo, bueno, el cuerpo se descompone y va al polvo. Pero todos estamos siempre conscientes. Los que recibimos a Cristo en el cielo, conscientes, ya no hay cuerpo. Hubo una separación. En la muerte física recibí a Cristo antes, mi cuerpo se fue al polvo, pero yo al cielo. Y el que no, también tiene una separación. Su cuerpo queda aquí en el polvo, ¿y a dónde se va bíblicamente? Al centro de la tierra, donde hoy se encuentra el infierno. Pero la persona está consciente, totalmente. Sus sentidos permanecen. Lo puede ver en Lucas, puede ver la persona, puede ver. Claro que sí. ¿Puede hablar? Puede escuchar, también. Puede sentir, también. Aún cuando salió del cuerpo. Interesante en las Escrituras, hermanos, comprender eso, ¿verdad? Somos eternos. Entonces, el mensaje de hoy, antes de orar, le puse el juicio es individual. Espero que sea de bendición. Espero también que sea de una exhortación, lo que nos corresponde también como padres de familia. También es un mensaje enfocado, hermanos, en personas que están cargando algo en su vida. Dolor, sufrimiento. Cuando tiene una persona, porque mire, todos venimos de Adán y tenemos algo en nuestra naturaleza pecadora. Siempre queremos culpar a otro. ¿No le ha pasado a escuchar personas así? Hay personas que culpan a los padres de su situación. Bueno, algunos sí tuvieron unas complicadas vidas, hermano. Pero Dios es soberano y nos dice, hey, tú respondes por ti. ¿Y mis padres?
tus padres responden por ellos. Entonces yo debo de tener eso en mi mente. Yo respondo a Dios por mi vida. No voy a culpar a nadie. En el juicio no hay culpables más que tú. No puedes decir, me desgraciaron la vida. No, es que yo viví en una religión y me engañaron. Ahí está la Biblia. Te dije que te iban a engañar, pero no quisiste leerla. Les creíste más a otros. Y aquí tienes mi palabra y no quisiste. ¿Ok? Entonces ese es el contexto. Vamos a orar. Padre, Señor poderoso, te doy gracias, Señor, por la vida, Padre, por la salud, porque otro día nuevo, Señor, que nos permites estar aquí a escuchar tu palabra. Padre, cada domingo escuchamos un mensaje diferente que alimenta nuestras vidas. Te pido, Padre, por los que están hoy aquí reunidos, por los que verán este video más adelante, que sea de bendición, de paz en su corazón, en nuestro corazón. Guíame, Padre, en este mensaje que sea de bendición, que pueda explicar con claridad lo que tú nos enseñas en tu palabra. Todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces ya hablamos como introducción que hay 2 nacimientos y 2 muertes. Hermanos, el libro de Ezequiel es un libro que habla de juicio y gloria. Ezequiel fue un sacerdote que también fue exiliado a Babilonia, como lo fueron otros, como Daniel. Es un profeta que habla a la casa de Israel, porque puede ver la lectura ahorita, está hablándole a su pueblo de Israel. Y en ese mensaje que habla Ezequiel, pues les habla del juicio de Dios, pero también les habla del ánimo, porque Dios va a restaurar su nación. ¿Okay? Es un libro que precisamente habla de las advertencias de juicio, pero también de las promesas que Dios tiene con el mundo, con su pueblo y con el mundo. Me habla también del milenio, algunas condiciones del milenio, cuando Cristo venga a la tierra en su segunda venida física, que conocemos en la Escritura, llegará precisamente a esa nación donde hoy está todo el conflicto. ¿Y por qué saco el tema de Israel? Porque está ahorita en las noticias. Israel. Voy a preparar una prédica de Israel. ¿Es el pueblo de Dios? Sí, es el pueblo de Dios. Y una de las profecías precisamente es que va a llegar todas las naciones, un conglomerado de naciones, a atacar a esa nación que es el pueblo de Dios. ¿Y quién nos va a salvar? Señor Jesucristo. Cuando venga en su segunda venida física, primero viene por nosotros y después venimos con Él en su segunda venida física, Armagedón, y empieza el reinado de Cristo. Entonces de eso también habla este libro de Ezequiel, de algunas características del milenio. Dios le prometió una nación a Abraham, tu descendencia, te multiplicaré como la arena del mar. En medio de un mundo de pecado, un mundo caído, Dios en su soberanía tomó un hombre, ven acá, aquí voy a ser mi nación. Y es lo que conocemos hoy como Israel. Entonces, el enfoque del libro básicamente es hablándoles a ellos como profeta. ¿Está bien? ¿Buena introducción? ¿Se entiende? Espero que sí. Vamos a ir al capítulo 18. El capítulo 18, voy a leer los versículos del 1 al 4. Miren las palabras que están aquí. ¿Ya está usted ahí? Ezequiel 18, los versículos del 1 al 4. Le doy tiempo a que lo busquen. Porque como le comentaba en un principio, este capítulo 18 de Ezequiel precisamente me está enseñando algo importante. La salvación es un tema personal de cada persona. Amén. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Mire el 4, hermano. Póngale atención al 4. Algo que me enseñaron a mí y que aprendí muy bien en el seminario, cuando leo debo observar lo que está escrito. En el 4 dice, he aquí, dice Dios, he aquí que todas las almas
son mías. Eso dice Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, el contexto debemos entender y distinguir, como lo dije, lo que es una muerte, que es separación y puede ser física o espiritual. El judío tenía este refrán de: mis padres comieron las uvas amargas y los hijos de los y los dientes de los hijos y los dientes de los hijos tienen la delantera. Es decir, por la culpa de mis padres estamos padeciendo esto. ¿Qué está enseñando aquí? Por culpa de nuestros padres tenemos el juicio de Dios. Ellos son los que comieron las uvas amargas y ahora nosotros cargamos las consecuencias. La Biblia me enseña, por supuesto, que lo que yo haga como padre en mis conductas y mis acciones va a perjudicarle a mis hijos. Claro que sí, les va a afectar. Si yo soy un borracho, pues seguramente mi hijo va a ser otro borracho como yo. Gracias a Dios no soy. Pero las conductas, los hábitos se heredan, pasan de una familia a otra. Es cuando Dios dice, me acordaré de la segunda, tercera, cuarta generación. ¿Qué significa eso? Tus pecados van a pagar las consecuencias de tus hijos. Así es, pero físicamente. No está hablando de, entonces, pues pobre de mí, me están mandando al infierno y mi padre, no, espérame. No es así. Estamos hablando de la salvación en algo espiritual, pero sin embargo, físicamente nos puede dar problemas. Le puede dar problemas a tus hijos, a tu familia, si tú cometes pecado. Un ejemplo muy práctico, imagínense un adulterio, destruye la familia. Y los hijos les afecta, claro que sí. ¿Ok? Debemos entender que los errores de los padres, entonces, hermanos, les pegan a los hijos. Debemos de tener esto en cuenta, ¿verdad? Y eso está escrito ahí en Éxodo 34, 5 al 7. Vamos a verlo. Ponga su mano aquí en Ezequiel y vamos a Éxodo 34, del 5 al 7. Aquí lo anoté para tener una mejor comprensión. Éxodo 34. Del 5 al 7. ¿Está bien? ¿Ya están ahí? Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero mira también lo que dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Una explicación sencilla, rápida, es ese. Las consecuencias de tu pecado les va a afectar a los hijos. Pero hay algo que puedo leer aquí, hermano. Dios nunca te dice, sigue el ejemplo de tu padre. No dice eso, ¿no? Entonces ya es decisión de cada quien. Nunca dice Dios, mira, ahí tienes el ejemplo. No, todos somos pecadores. Entonces debo de tener en cuenta que yo soy responsable de mis actos para con Dios. Y no puedo poner un pretexto para decir que por culpa de mi padre o por culpa de mi madre o alguien más, yo estoy pasando tal situación. No se puede, hermano. ¿Ok? Entonces vamos a aprender que Dios juzga, hermanos, de una manera individual. ¿Ok? Individual. Recuerden que en los evangelios los judíos se sentían muy orgullosos. Nuestro padre Abraham. Pero ¿qué les dice Jesús? Les deja muy claro: mira, si tú estás en pecado, de nada te va a servir. No digas tu padre Abraham, si eres un pecador y vas a sufrir las consecuencias. Entonces aquí en Ezequiel 18, ahora voy a brincar hasta el versículo 20. Si usted quiere en su casa, lo puede leer completo y va a tener una mejor comprensión.
¿Ok? Pero me quiero enfocar en esta parte que es muy, muy importante. Ezequiel 18:20. ¿Ya está usted ahí? El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿A quién está hablando? A la nación de Israel. Ahora, cada alma, como lo hemos dicho, es responsable ante Dios. Y podemos leer en este versículo dos cosas. Miren, la justicia del justo sobre él y la impiedad del impío sobre él. Habla de justicia, justificado para con Dios, y habla del impío, el que no quiere saber nada de Dios. Entonces por ahí está el juicio de Dios. ¿Estás justificado por la fe? Bien. ¿Eres un impío que no quiere arrepentirse y quiere vivir en pecado? Te haces responsable. Es muy claro el mensaje, ¿verdad? Mire, me hace recordar los tiempos de Sodoma, cuando no tenemos el cuidado precisamente también de nuestros hijos, hermanos, y cómo terminan las cosas. ¿Recuerda Sodoma cuando está el pecado con Lot, que Dios manda a unos ángeles con una forma humana sobre Lot para decirle que salga de ahí? ¿Y qué dice la Escritura? Fueron los varones de ahí, de ese lugar, y dice, desde el más viejo hasta el más joven, queriendo tener ahí sexo con estos hombres que no sabían ellos que eran ángeles. Pero, ¿qué nivel de perversión? El más grande y el más joven. ¿Qué vio este joven? Perversidad. ¿Le gustó? Y dijo, aquí me quedo. Es para aprender. Pero tanto este como este están en la impiedad, pagan su propio pecado. Amén. Es muy claro, hermanos. Muy bien, seguimos leyendo del 21 al 23. Mas el impío, mire, siempre está la promesa de Dios. Mas el impío, es como esta palabra más, es como decir, mira, sin embargo, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¡Qué amor tan grande de Dios! Una persona que vive en la impiedad, el pecado, cuando llega al Señor, cuando se arrepiente, tiene el perdón garantizado de Dios. El 23 dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. No vivirá, dice Dios. Hermanos, entendemos en las Escrituras que tenemos un tiempo muy corto de vida. No sabemos cuántos años nos dé Dios. Yo hoy tengo 54, ¿cuántos años viví? No lo sé. A lo mejor me muero en unos días, en un año, no lo sé. Debemos estar conscientes de eso. ¿Cuánto tiempo me va a dar Dios? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Tengo a Jesús en mi corazón? ¿Es mi Señor? ¿Me he arrepentido de mis pecados y le he pedido a Él que me perdone? Si eso no te importa, porque crees que estás joven, porque crees que no pasa nada, hay un problema. Porque, hermanos de Dios, nadie se burla. Cuando yo me convertí a Cristo, siempre, igual que ustedes, queremos compartir a los demás. Yo conocí hombres en la construcción, ingenieros exitosos, empresarios, y conviví muchas veces con ellos para hablarles de mi fe. Y yo me acuerdo que uno de ellos me dijo, ya sé, ya eres cristiano. Sí, ya recibí a Jesús en mi corazón. Y le comparto el evangelio y digo, ya lo sé. Ya sé que Cristo es el que perdona todo. Eso ya lo sé. Luego, no, después. Yo sé que hay que arrepentirse. ¿Y quién te garantiza que vayas a vivir más tiempo? ¿Y por qué, hermano? Por pecado. Por pecado. Así, literal, ¿no? Pues ahorita estoy bien. ¿Qué piensa un impío, hermanos? Me la llevo otra vez, no pasa nada. Tengo años de vida.
después me arrepiento. Están pensando cuando yo ya sea viejito, ya no puedo hacer nada. Ahí sí, mira, llévame ahí a donde sea, ahí voy a estar firme. Cada domingo, no, hermanos, de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Cuando estamos, Dios nos dio una conciencia para saber lo que es bueno y lo que es malo. Estoy en pecado, cambia, te amo, pero cambia, deja. Pero si tú quieres dejar cuando tú quieres, ahí dice Dios, momento. No, no es así. Por supuesto que Dios sabe en qué momento una persona recibe o no recibe. Eso ya lo sabe Dios. Dios en su omnisciencia, en su soberanía, puede conocer un impío que sabe que va a vivir mucho tiempo de vida así y acá con todo su corazón se va a arrepentir. Hermanos, Dios le cuida. Dios va a hacer todo lo que sea necesario para que tú recibas, pero también sabe si no quieres recibir, si quieres vivir como un impío. Y ahí vas a quedar. Ya sabe Dios. Dios sabe que hay muchas personas impíos que no quieren saber nada y van a acabar en el infierno. Ya lo sabe Dios. Los conoce por nombre y apellido. Sabe si ya nacieron o si van a nacer. Él lo sabe porque es Dios. Pero la voluntad humana depende de cada quien. Entonces, es un tema, hermanos, de acá en mi corazón. Dios no quiere adoración a fuerzas. Dios nos ama, pero también es un Dios que juzga. Entonces, por eso en este versículo 23, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Recuerdo también un mensaje, un comentario de un pastor que dice una señora que le contó ahí en un servicio, no, Dios no va a mandar a nadie al infierno, Él es bueno. No, señora, Dios no manda a nadie al infierno, se van solos. Pues sí. Sí, hermano. El que termina en el infierno, el impío que no quiere saber nada de Dios, sabe que Dios le amó. Todas las personas que se encuentran en el cielo, en el cielo son salvos, en el centro de la tierra hoy, que es el infierno, saben que Dios les amó. Lo saben. Demasiado tarde. Apagar. ¿Ok? Apagar, hermanos, el pecado. Dice el 24. Mire cómo aquí ahora habla del justo. ¿Quién es un justo en las Escrituras? Una persona justificada, una persona que es salvo. Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. El justo, ¿de qué muerte está hablando? Muerte física. También Dios tiene su juicio a uno que está justificado, que quiere seguir viviendo en pecado, no quiere, entonces el Señor también actúa. El justo, si se aparta, ya está justificado, ya es salvo. Mire, ¿sabe una cosa? Cuando yo reviso las Escrituras, pues entiendo la disciplina de Dios. Nosotros cuando recibimos a Cristo entendemos que la salvación no se pierde. ¿Por qué no la pierdo? Porque no hice nada para ganármela. He creído por la fe, entonces soy salvo. Estoy sellado por el Espíritu Santo. Pero si en mi andar cristiano regreso, caigo al pecado, porque no me alimento de la palabra, porque estoy disfrutando un pecado, Dios te disciplina. Y la disciplina puede llegar a tal grado de quitarte la vida. ¿Estamos de acuerdo? Ponga su mano ahí. Le voy a poner un ejemplo aquí en Primera de Juan. Ese texto no lo traía aquí en mi mente, hermanos, pero se los quiero leer. Primera de Juan 5:16. ¿Ya está usted ahí? Ahorita regresamos a Ezequiel, pero miren lo que dice aquí. Tengo esta Biblia que dice serias advertencias arriba, ¿no? Si alguno viera a su hermano, ¿quién es mi hermano? ¿El que está en mi casa? No, ese es mi hermano en la fe.
Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué está enseñando aquí Juan? Mira, si tú como cristiano insistes en vivir en pecado, traes una línea perfecta para que Dios te saque de aquí a temprana hora. Porque está hablando del hermano. No es muerte espiritual, es una muerte física. Me regreso a Ezequiel. Hay muchos ejemplos. El pueblo de Israel estuvo en desobediencia con Dios en el desierto y ¿qué hizo Dios? Los mató, hermano. Los fue matando. También en primera los Corintios, cuando están los abusos en la cena del Señor, recuerde que Pablo les exhorta y les dice, mira, lo que recibí del Señor, que les explica lo que significa la cena del Señor, y que les dice, el que lo hace indignamente es culpable de juicio. Y por eso muchos duermen. ¿Recuerda esa escritura? Entonces, hay una información completa en la Biblia que también uno que es salvo, pues Dios le puede quitar la vida física. Por eso les hice esa introducción al principio. Entonces, este versículo dice, mas si el justo se aparta de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que le hizo, vivirá él, y ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Cuál es el contexto? Ezequiel está dando a la nación, a los elegidos por Dios. Vas a morir. ¿Por qué? Porque estás de desobediente, de rebelde con Dios. Y tiene consecuencias. Entonces el 25 dice, y si dijereis, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Es lo que está diciendo aquí Dios. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Entonces vemos algo, hermanos. El pueblo de Dios estaba blasfemando contra él. Sus caminos no eran buenos y por eso Dios los llevó a la disciplina. Conocemos la historia del pueblo judío que cayeron en la cautividad. Primero fueron conquistados por los asirios y después los babilonios. La otra parte de Israel, la parte sur, la conquista. ¿Y qué fue? Disciplina de Dios sobre ellos. Y estuvieron en la cautividad con ese imperio. Y precisamente el mensaje es ese, ¿verdad? Dios te va a disciplinar. Ahora también, hermanos, hay mucha gente que se enoja con Dios. Y al rato terminan hasta de jueces, reclamándole a Dios algunas cosas. Porque no están bien, porque tienen problemas, ¿por qué otros hermanos tienen esto? ¿Y por qué si yo soy más bien? Y empieza ahí ese reclamo a Dios. Hermanos, pasa. A veces también empieza a pasarnos por nuestra mente, ¿por qué Dios bendice allá a esta familia? ¿Y por qué pasa esto conmigo? Dios está en control, hermano. Dios sabe y permite las cosas, porque Él es Dios soberano. Ponga su mano aquí y vamos a Isaías. Un poco antes, estamos en los libros de profetas mayores, Isaías 1:18. Isaías 1:18. Precisamente aquí también el profeta Isaías, que habla precisamente del Mesías de Israel como tema, pues está hablándole a su pueblo, a su nación, que se arrepientan del pecado. Antes de llevarlos Dios a la cautividad, les mandó profetas. ¿Y qué? No hicieron caso. Entonces vino la disciplina de Dios. Dice en el 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La Biblia no solo registra al hombre en busca de Dios. Dios es el que da el paso.
ven acá, yo te amo. Este versículo lo usamos mucho para evangelismo, porque hay personas que sienten que no merecen el perdón de Dios, pero Dios nos ama a todos. Hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida, Dios te ama y nos puede perdonar lo que sea. Y si no, pues puede ver la historia de Pablo, que mató a cuántos creyentes, quién sabe, pero mató mucho. Y Dios lo usó para llevar el evangelio a los gentiles, y Dios lo usó para escribir la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. ¿Qué puedes haber hecho en tu vida para que Dios no te perdone? Solamente decir a Él y creerle. Porque si tú no le crees a Dios que te puede perdonar, entonces hay un problema. No estás creyendo en Él. No le estás creyendo. Amén. Sigo aquí en Ezequiel 18 y vamos a leer de 27 al 30. Regresamos a nuestra lectura. Dice, y apartándose el impío. ¿De quién está hablando? Del incrédulo. El que no es creyente, el que no está justificado. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir, ¿qué dice? Su alma. Lo voy a salvar de la condenación de la muerte eterna. Al justo le dice, si estás en pecado vas a morir. Pero cuando habla del impío, cuando se arrepiente, ¿qué le dice? Hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Te está diciendo Dios, mis caminos sí son rectos. Yo hice a todas las almas y los quiero salvar a todos, pero tú eres responsable de tu vida, de lo que haces. Entonces Dios dice, ¿no son rectos mis caminos? ¿No quiero perdonar a todos? Por tanto, yo os juzgaré, en el 30, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. ¿Por qué? Porque Dios juzga. Dios juzga, hermanos. Pero mire cómo Dios nos muestra su carácter, su amor, su misericordia, y nos hace ver que nuestros caminos no son los caminos de Él. Nuestros caminos, hermanos, son de muerte. Queremos hacer lo malo, pero Dios nos ama y nos ofrece el perdón, la vida eterna. Ponga su mano aquí, vamos a Salmos 33, 13, 15. Salmos 33, 13, 15. ¿Ya está usted ahí? Desde los cielos miró Jehová, dio a todos los hijos de los hombres, a todos los hijos de los hombres, 100%. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. ¿Hay algo que escape de que Él no vea? No. Él sabe todo. Recuerden que los atributos de Dios, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Entonces Dios está en todos lados. Y Dios conoce cada alma y sabe dónde se encuentra. Si es un impío, si es un creyente convertido que está en pecado, todo lo sabe Él. Y le da a cada quien conforme a sus obras, hermanos, conforme a sus obras. Vamos nuevamente al capítulo 18 de Ezequiel. Quiero cerrar esta lectura, hermanos. La quiero cerrar con estos dos últimos versículos. ¿Por qué, hermanos? Porque la conclusión de todo este pensamiento del capítulo 18 que está hablando Ezequiel se resume en estos dos versículos. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo.
¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Yo puedo entender, hermanos, en estos dos versículos, deja tus transgresiones. Soy un impío, no tengo a Dios en mi corazón. Déjalas, ven a mí y te daré la vida eterna. Y el justificado, deja tus transgresiones, te apartaste de mí, estás viviendo en pecado, déjalas. Arrepiéntete y ven a mí. En el contexto está para ambos. ¿Puede verlo así? Echar todas las transgresiones, nuestros pecados. Y hay algo precioso que nos dice el Señor en el versículo 31, ¿verdad? Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo, hermanos. Vamos a pasar a Ezequiel 36, aquí mismo en el libro, 36, 28. 36, 26 al 28. El capítulo 36 de Ezequiel está hablando de la restauración del pueblo, de la nación de Israel. Entonces, miren la promesa de Dios cuando entremos a la eternidad con Él. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula, Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Qué le está diciendo a la nación de Israel? Me vas a hacer por pueblo. Dios siempre tiene una identidad con esa nación de Israel. Siempre. Por eso cuando hay cielos nuevos y tierra nueva, habla de la nueva Jerusalén que desciende. Hay una identidad de Dios con esa nación porque es el pueblo de Dios. Amén. Entonces, como conclusiones, ¿con qué me quedo de este mensaje? Hay algo muy claro en la Biblia. Debo comprender algo. En mi conducta pecadora, en lo imperfecto que soy, siempre estoy buscando en mis errores culpar a alguien más. Recuerda que viene desde Adán. ¿Qué hizo Adán? No, la mujer que me diste. ¿Cómo, verdad? Te está diciendo Dios, oye, comiste el árbol, te dije que no comiera. La mujer que me diste, a culpar. Murió espiritualmente y a echarle la culpa a los demás. Otra de las cosas en las que con la que puedes concluir en este mensaje en tu vida. ¿Qué vida has tenido? ¿Difícil? Recuerda algo, el Señor te ama y quiere lo mejor para ti. Y la única manera de que tú tengas una vida restaurada es en Cristo. Tú puedes empezar a leer filosofías y libros de uno, de otro, enseñanzas y todo lo que conoces del mundo. Nadie te va a dar la paz en tu corazón si no es Jesús. Nadie restaura los corazones como lo hace Él. Y recuerda otra cosa también para tener en nuestro corazón. Recuerda el versículo 4, 18:4. Dios dice algo. Todas las almas son mías. ¿Él es el dueño? No, pero ¿por qué va a condenar y mandar al infierno? Él te hizo. Él es dueño de tu vida. No puedes hacer nada más que aceptar el amor. Digo nada en cuanto a la rebeldía. Aceptar el amor que Él te ofrece. Te arrepientas de tu pecado y vayas a Él. Todos los mensajes que damos aquí y que escuchas cada domingo es arrepiéntete y entrégale tu corazón a Cristo. No vas a poder culpar a nadie de tu vida. No puedes decir que te engañaron. No puedes decir que tus padres fueron muy malos contigo. No puedes culpar a nadie. Dios no lo acepta. No lo acepta. No sirve para el juicio. Nos hace responsables de nuestra propia vida. Amén. Otra cosa que puedo también sacar de conclusión, como padre de familia yo puedo saber qué consecuencias hay en mis hijos si no tengo yo el cuidado de comportarme como un verdadero cristiano. ¿Qué le enseño a mi hijo? ¿Cómo lo cuido? Dice un proverbio, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él.
Mi hijo va a dar cuentas de su vida con Dios. Si tiene a Cristo en su corazón, yo creo que sí, Él va a responder. Pero lo que haga ahorita de joven también es consecuencia de mi trato que yo he tenido con Él, en su educación, en cuidarle, en protegerle. Y todas las cosas que yo haga mal le van a repercutir a mis hijos. Piensa eso. Piensa eso, también es importante. Y voy a terminar con esta lectura aquí en Isaías 55, del 6 al 9. Si estás aquí sentado y nos visitas por primera vez, si nos escuchas a través de este video, míralo, la promesa de Dios, la advertencia y la promesa. Isaías 55, 6 al 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. ¿En qué momento puede ser hallado Dios? Cuando tienes vida. Porque ya cuando te mueres, ya no hay nada. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para el hombre morir una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que te mueres hay un juicio. O te vas al cielo o te vas al infierno. No hay un purgatorio donde por ahí le echan porras aquí en las tardes ahí cuando alguien muere una semanita para que brinque de allá para el otro lado. No existe eso en la Biblia. Está listo tu juicio una vez que mueres. Entonces, busca a Jehová mientras puede ser hallado, mientras tienes la vida. También en Juan 3:36 dice, ¿verdad? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está encima de él. Pues, hay que reaccionar si no tengo el perdón, si no tengo todavía a Jesús en mi corazón. Y el 7 dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. De maldad, de querer hacer el mal todo el tiempo. Y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y puedes seguir leyendo. ¿Qué me está diciendo Dios? Arrepiéntete, arrepiéntete, aquí tienes la información que te quiero dar, dice Dios en la Biblia. Arrepiéntete y recibe a Cristo. Y si no, tristemente es infierno. Porque Dios tiene que juzgar a toda la humanidad. ¿Quién va a juzgar? Cristo. ¿A quién le tengo que entregar mi vida? Cristo. ¿Quién dio la vida por ti? Cristo. Él es el Señor. A Él le debemos nuestra vida y Él tiene el cuidado de nosotros. Amén. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23,
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino, hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón.
El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz, y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad?, el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor, en una oración sencilla, donde tú te encuentres. Manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.